Buenas noches, Buenas noches. buenas noches. A retomar la clase, solo estoy esperando. Bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, bueno, ayer pues no pudimos tener la clase. Hoy vamos a tratar de recuperar un poco. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, porque creo que la última vez que que vimos clase fue la semana pasada. Entonces, bueno, aquí me pasé. Nosotros hemos comenzado ya lo que es el segundo parcial. Empezamos a ver lo que son cuartos fríos. Hablamos de qué componentes que evalúo yo en cuarto frío. Vimos algunas fotos de cómo puede ser un cuarto frío. Hablábamos que un cuarto frío no necesariamente es propiamente un cuarto, puede ser toda una bodega o puede ser un freezer, un refrigerador como lo que tenemos en nuestras casas. Algunos ejemplos de cuarto frío. Luego empezamos a ver cómo calcular un cuarto frío en cuanto a saber el efecto de refrigeración o la carga de refrigeración que debe eliminar mi equipo mecánico. Hablamos que las dimensiones físicas del cuarto pues va a depender de cómo voy a acomodar el producto, de los estantes, de los muebles que tenga dentro. Pero una vez que tengo definido esos valores, yo puedo utilizar el plano para empezar a sacar cantidades. Entonces, eso es para que me sirva para calcular lo que es uno de los calores de efecto de refrigeración. ¿Cuáles son los calores que sumando me dan lo que es el efecto de refrigeración? Hablábamos que uno de ellos pues, es transmisión por calor, hemos dicho, transmisión de calor por paredes. El segundo es calor por infiltración. Luego calor procedente del producto y ganancias de calor interna. Ya habíamos hablado de transmisión de calor, pues tenemos una ecuación similar a lo que es la ecuación de aire acondicionado, solo que aquí lo resumimos un poco. Vimos las tablas de donde tenemos estos valores, lo que también tenemos un PDF por ahí donde podemos tener esas mismas tablas que están un poco más claras. Los ejemplos hemos quedado que lo vamos a ver después. Eh, Luego pasamos a ver lo que es, bueno, vimos también un factor de corrección solar, que es calcular el calor para una pared cuando está sometido al exterior. Para eso utilizamos un factor solar, el cual es un diferencial de temperatura que lo vamos a sumar al diferencial de temperatura real que yo tengo entre el cuarto interior y el exterior del cuarto frío. Luego vimos infiltraciones, vimos la tabla que primero nosotros vamos a encontrar cuánto volumen es lo que yo voy a extraer de mi cuarto frío, va a depender del volumen del cuarto frío. Luego de obtener cuánto es el volumen que tengo que extraer, tengo que ver cuánto me representa en calor y para eso pues vimos lo que era la tabla 6. Cada pie cúbico le corresponde una cantidad de BTU para poderlo enfriar. Entonces quedamos por esta tabla. Incluso creo que por ahí fue por donde nos quedamos. Sí, creo que por ahí fue por donde nos quedamos. El tercer, eh, la tercera generación de calor que tenemos es la de enfriamiento del producto. Que es pues ya propiamente por enfriar el producto, ya sea enfriarlo o congelarlo. Entonces tenemos esa carga que a su vez también se va a estar formado por por dos calores, o tres calores, pudiésemos decir. Una de ellas es carga por enfriamiento, que es el calor que yo debo extraerle al producto para poderlo enfriar. Pero si la temperatura final es por debajo del punto de congelación, entonces tengo que involucrar dos calores. Uno es para poderlo enfriar, que está dado por una masa a la cual debo enfriar, que va a tener un calor específico dado y necesito enfriarlo una cierta cantidad de grados. Pero si lo voy a congelar, tengo que aumentarle después el calor para poder, eh, el calor que debo extraer de ese producto para poderlo congelar. Y esto pues va a depender de un
coeficiente, un calor específico arriba del punto de congelación, un coeficiente de congelación o un calor latente, y después de que lo congelé, si lo sigo enfriando, pues tengo que volver a calcular otro calor, solo que ahora va a ser por debajo del punto de congelación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto que llega a 25 grados y necesito almacenarlo a -25, primero ese producto lo tengo que enfriar de 25 a 0 grados. Utilizaría esta ecuación. Una vez que llego a 0 grados y se está congelando, voy a utilizar esta ecuación. Y una vez que ya se congeló y debo volverlo a bajar hasta -5 grados, vuelvo a utilizar esta ecuación. Ahí lo que va a pasar es que este coeficiente puede cambiar si es un enfriamiento por arriba del punto de congelación o por debajo del punto de congelación. Eso lo vamos a ver ahí en la tabla de ejemplos que vamos a ver, o en las tablas que tenemos en el PDF. Otro, otro calor que yo puedo tener, pero este solo se debe a verduras o frutas por sus procesos fisiológicos, es la carga por respiración. Esta se da por el simple hecho de tener almacenado un producto. Es solamente un coeficiente de respiración por la masa que yo tengo almacenado. Hay que tomar en cuenta que en el caso del producto, estas masas que yo tengo cuando lo enfrío, con la masa que es por respiración, no son la misma masa. Por ejemplo, esta masa que yo tengo aquí es la masa que yo ingreso al cuarto frío diariamente. Es decir, que llega un vehículo, me deposita o me descarga el producto y yo puedo decir que son 1000 kilogramos diarios, por ejemplo. Pero esta masa, en el caso de respiración, es la masa total que permanece almacenada en el cuarto frío de forma constante. Es decir, que pueden ser 10.000 kilogramos. Y quiere decir que a diario se consumen 1000. Entonces yo debo reponer esos 1000 que se consumen. Pero en total adentro siempre hay 10.000. Es decir, consumo 1000, me quedan 9000, entonces repongo los otros 1000. Ese pues podría ser un ejemplo. Entonces, para la respiración yo utilizaría mi masa de 10.000 y para enfriamiento utilizaría mi masa de 1000, que es lo que entra, que llega al cuarto frío y que necesito enfriar. Una vez que ya se enfrió, pues queda almacenado y solo genera calor por respiración. Aquí pues hay algún ejemplo. Esta parte de aquí es lo que yo mencionaba, si en caso de tener que enfriar un producto por debajo del punto de congelación, primero hay que enfriar el producto hasta llegar a 0 grados si fuese agua. Luego agregar el calor que debo extraer para poderlo congelar y luego el calor por seguirlo enfriando a una temperatura menor. Aquí yo tengo tres coeficientes. Tengo este calor específico y este calor latente que está aquí. Esos valores yo los obtengo de la tabla 14.7 o del PDF que les compartimos en la plataforma. Este calor C es el calor específico del producto. Si vemos, tenemos C sub 1, C sub 2. Eso es porque el calor específico depende, uno, depende del producto, y dos, depende de si es un calor específico por arriba del punto de congelación o por debajo del punto de congelación. Es decir, si es un producto que estoy enfriando pero no se ha congelado, o es un producto que sigo enfriando después de haberse congelado. Y este que es, pues, cuando se está congelando. Y estos tres coeficientes yo los tengo de esta tabla. Por ejemplo, para las manzanas tenemos, por aquí tenemos el punto en el cual se congela, es decir, grado Fahrenheit en el cual se da el cambio de estado. Ese nos va a servir para saber en qué punto voy a dividir las ecuaciones. Luego tenemos este calor específico por arriba del punto de congelación. Este sería C sub 1. Y tenemos por aquí calor específico por debajo del punto de congelación. Este sería C sub 2. Y por último, calor latente de fusión, que sería H y F. Que ese pues es cuánto calor necesito extraer del producto para que este se congele. Y eso pues me va a dar la cantidad total
por enfriamiento del producto. Luego, si es verduras, yo necesito incluir lo que es el calor por respiración. Y para eso utilizamos esta ecuación. Y esta ecuación considera la masa almacenada constantemente por un coeficiente H, un coeficiente de respiración. Eso lo tenemos de la tabla 14.8. Depende de la temperatura a la cual estamos almacenando y del producto. Y aquí tenemos pues los valores. Con estos valores utilizamos para la ecuación y eso nos va a dar cuánto calor generan las verduras por respiración, por su proceso fisiológico de deterioro. Entonces de aquí obtenemos ese valor. Bien, tenemos tres calores. Tenemos calores por transmisión, calores por paredes, pisos. Tenemos calores por infiltración, el aire que se ingresa al cuarto frío genera calor, o sea, viene caliente y necesitamos enfriarlo. Y tenemos el calor por producto, que a su vez se puede dividir calor por enfriamiento y calor por respiración. Si es un producto que no es verdura, entonces el calor por respiración sería 0. O si no es verdura o fruta, entonces su calor por respiración sería 0, como las carnes, o las bebidas, o los quesos. Esos no son verdura, entonces no generan calor por respiración. Luego, el último calor que podemos tener es calor por cargas internas, que cargas internas puede ser toda aquella generación de calor en el interior del cuarto que no sea producto, o sea, porque el producto lo calculamos aparte. Entonces, ¿qué cargas pueden ser? Pueden ser las cargas por persona, digamos que es un cuarto frío donde estamos ingresando periódicamente, necesitamos obtener también el calor por persona, que la 14.9 da algunos valores en BTU. En este está en BTU hora, pero en el PDF, si no me equivoco, está en BTU cada 24 horas. Hay que tomar en cuenta ahí ese dato. También, aparte de personas, puedo tener motores eléctricos, que puede ser el mismo motor del equipo de refrigeración, o puede ser algún tipo de herramienta que yo utilizo. Si fuese un cuarto frío, digamos, donde hacemos cortes de carnes con alguna máquina herramienta, entonces hay que ingresar ese calor, porque al final el calor que genera ese motor lo debe enfriar el cuarto frío también. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener cargas internas por iluminación, aunque aquí no está escrito, pero podemos, bueno, sí está. Podemos tener carga interna por iluminación y ahí pues sería ver cuántos focos o cuántas luminarias tenemos, cuántos watts consume, un buen porcentaje o la mayoría de lo que consume lo convierte en calor, lo convertimos pues a BTU. Entonces esa sería otra carga interna, personas, motores, iluminación. Serían las cargas internas del cuarto frío. Bien, una vez que nosotros tenemos todas esas cargas calculadas, pero nosotros nos fijamos, si nos fijamos, y creo que eso lo comentamos la vez pasada, todos estos valores me los dan cada 24 horas, es decir, generación de calor en un día día y noche, mejor dicho, de 24 horas. Pero los equipos no se seleccionan por BTU cada 24 horas, se seleccionan por BTU por hora. Digamos, cuando compramos una unidad mini split, la compramos con capacidad de 1 tonelada. Pesa 1 tonelada equivale a 12.000 BTU hora. Pero ahorita los calores que hemos estado calculando están en base al calor generado en todo el día, en 24 horas. Entonces nosotros hacemos la sumatoria de todos los calores y eso nos va a dar una carga diaria, que sería BTU cada 24 horas. Nosotros debemos convertir esa carga diaria en carga horaria, es decir, pasar de BTU cada 24 horas a pasar a BTU por hora. Y para eso, pues, lo que hacemos es que la sumatoria de lo que nosotros vimos ahorita, carga diaria, lo dividimos entre un tiempo de operación, que en sí, pues, se refiere al tiempo de operación efectivo del compresor, del circuito de refrigeración. En el libro ahí da un par de datos recomendados para utilizar en tiempo de operación, es decir, nuestra carga diaria entre este tiempo, y dar algunas recomendaciones, por ejemplo, si son cuartos fríos para temperaturas
por arriba de 35 grados Fahrenheit, tomar un promedio de 16 horas de operación. O sea, no lo vamos a dividir directamente entre 24 horas, sino que un tiempo menor, 26 horas de operación. Y para cuartos fríos con temperaturas menores a 35, dividir entre 18 o 20. Esta parte de acá. Entonces, con eso nosotros lo que estamos haciendo es convirtiendo esta carga diaria, sea esos BTU cada 24 horas, a carga horaria, es decir, BTU por hora. Que así es, pues, como seleccionamos nosotros nuestros equipos de aire acondicionado. Bien, estamos aquí con lo de la carga horaria. Este es un ejemplo que después vamos a tomar. Bien, después de que nosotros tenemos calculado nuestro efecto de refrigeración, vimos que los pasos son similares a aire acondicionado, pero mucho más simplificados. Aquí pues no tenemos que estar viendo la parte de cuál es la ganancia de calor más determinante, si por la pared norte, pared sur, por el techo, por el piso, por vidrio. Pues todo ese proceso lo obviamos y solamente nos resta calcular si a un caso existiese alguna pared al exterior y hacer el factor de corrección, nada más que eso. No, es mucho más sencillo que aire acondicionado. Luego, pues calculamos infiltraciones, calculamos producto y calculamos cargas internas, hacemos la sumatoria, nos da la carga diaria, luego dividimos entre el tiempo de operación efectivo, nos da la carga horaria. Con eso nosotros podíamos empezar ya a seleccionar equipos, pero antes de eso hay otro concepto antes de seleccionar equipo, que es el diferencial de T. Es un diferencial de temperatura, pero este es un diferencial entre el aire del cuarto, que sería la temperatura de almacenamiento, y la temperatura de saturación del refrigerante en el evaporador, es decir, entre el aire del cuarto y la temperatura a la cual se está dando el cambio de estado en el evaporador. Este pues es aquella temperatura de saturación que estudiamos en el primer parcial, en termodinámica 2, y a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Nosotros deberíamos conocer esos dos datos. El primero pues dado por la temperatura de almacenamiento del producto y el segundo por la forma en que trabaja el circuito de refrigeración. Hay una tabla que es la 1413 que da algunas recomendaciones de cuál debería ser este DT, dependiendo de las temperaturas del serpentín, o bueno, la temperatura de la temperatura del serpentín y la temperatura de almacenamiento. Clasifica esta tabla según el tipo de serpentín, pero más que no en el tipo de serpentín como lo estudiamos nosotros, sino el tipo de producto que almacena. Según el tipo de producto que almacena, cuál es el DDT recomendado. Digamos, clase 1, productos como huevos, mantequillas, quesos, legumbres. Estos productos hacen alusión a la cantidad de humedad que se requiere para su almacenamiento. Menciona que la clase 1 son aquellos productos que necesitan una humedad alta. Y aquí hay algunos ejemplos. Clase 2, carne, frutas, productos similares. Una humedad relativa no tan alta. Esta sería productos clase 2. Clase 3, carnes, frutas, pero que su humedad es baja. Y productos 4 o clase 4, productos enlatados o embotellados. Aquellos productos que no están directamente con contacto al ambiente, sino que tienen un recipiente que los separa. Entonces, con este tipo de producto, nosotros vemos qué diferencial de temperatura me recomienda, en este caso, el libro. Si fuese un cuarto frío para bebidas, clase 4, y me recomiendo un diferencial de temperatura de 20. Eso sería lo mínimo. Bien, entonces, con la carga diaria y el diferencial de temperatura, yo puedo ahora sí seleccionar equipos. Normalmente, nosotros tenemos esta tabla recomendada por el libro, pero normalmente los equipos vienen ya con un diferencial de temperatura dada, que puede ser en la mayoría de los casos 10 grados. Entonces, ese es un dato que podemos usar como promediado.
¿Qué equipo vamos a seleccionar? Pues tenemos que seleccionar el evaporador. Aquí hay algunas imágenes de esos tipos de evaporadores que podemos tener. En este caso, el sistema de refrigeración para cuartos fríos. Podemos tener cualquiera de estos tipos de evaporadores. Todo va a depender pues de la capacidad, de la fuerza que yo necesito en el ventilador, del perfil, que al final pues el perfil que esté alto va relacionado a la capacidad del equipo. Bien, que un ejemplo que podemos tener para seleccionar equipo es sus tablas o catálogos. Por ejemplo, esta tabla que estamos viendo aquí es un ejemplo de una tabla de un evaporador. Lo que queremos ver aquí es, por ejemplo, qué valores necesito yo para seleccionar este equipo. Pues obviamente la carga diaria. Aquí la carga diaria donde la podemos ver es aquí, donde dice BTU por hora, que sería el resultado, este sería el resultado de dividir las cargas individuales entre el tiempo de operación del compresor que mencionamos en ese momento. Y con ese valor venimos y buscamos el equipo que cumpla con esos BTU hora. Pero yo puedo tener diferentes equipos que cumplen con los BTU hora. Por ejemplo, vemos que por aquí dice más 25 grados Fahrenheit. Esto lo que significa es que este evaporador cumple con estas capacidades para cuartos fríos en los cuales los tengo que mantener a más de 25 grados Fahrenheit, es decir, 25, 26, 30 grados Fahrenheit. O sea que no son cuartos fríos de baja temperatura. Eso es uno, la capacidad del evaporador, la temperatura de almacenamiento, y por acá abajo vemos que está el diferencial de temperatura que vimos hace un momento. Y también la temperatura de evaporación a más de 25 grados Fahrenheit. Tendría que ir relacionado con esta temperatura que está aquí. Bien, si yo necesito un diferencial de temperatura de 10 grados Fahrenheit y la evaporación del refrigerante se está dando a 25, quiere decir que la temperatura que yo puedo mantener adentro con estas dos condiciones es de 35 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque entre la temperatura ambiente y la temperatura de saturación debe haber 10 grados de diferencia. Entonces, son un par de valores que hay que evaluar antes de decidir que sí me sirve este modelo. Por ejemplo, mi modelo ocupa 50,000 BTU hora, pero lo necesita a una temperatura de menos 5 grados Fahrenheit. Esta tabla no me sirve, aunque yo tengo un modelo que da esa capacidad. ¿Por qué no me sirve? Porque esta es una tabla para temperaturas arriba de 25 grados Fahrenheit. Entonces, no me serviría. Entonces debería buscar el equipo que sí pueda trabajar a temperaturas más bajas. Esos son algunos de los conceptos para seleccionar el evaporador. La siguiente tabla también son evaporadores. Bueno, en este me corté la imagen y no sale estos dos datos en la parte de abajo. Pero esta tabla sí me da valores de BTU hora, pero esta tabla está dado para temperaturas de menos 20 grados Fahrenheit. O sea que esa tiene capacidad de mantener congelados productos a menor temperatura. Entonces, es otro dato que yo debo estar evaluando al seleccionar evaporadores. Y con los ejemplos lo vamos a ver. Este es otro evaporador con otras capacidades. Solo que ahora los datos están en esta parte de acá arriba. Es una unidad de evaporador que puede dar desde 13,000 hasta 71,000 BTU hora para cuartos fríos que deben mantenerse arriba de 25 grados Fahrenheit con un diferencial de temperatura de T de 10 grados Fahrenheit. Entonces, si este fuese el caso, seleccionamos este equipo. Bueno, aquí me da otros datos, consumo eléctrico, me da la alimentación eléctrica, el flujo de aire. Eso pues para armar un cuadro de equipos al final. Bien, después de seleccionar
el evaporador, tengo que hacer selección del condensador, que sería el siguiente elemento del equipo de refrigeración, y que realmente este equipo está formado por el compresor y por el serpentín de condensador. Bien, entonces yo pudiese hacer selección de estos elementos por separado, pero eso ya implica un poco más conocimiento de los equipos. Pero puedo irme a los catálogos que me dan ya el condensador como paquete, o sea, que ya con el condensador ya viene el compresor y el serpentín de condensación, que por acá traje, mira, en un solo equipo. Entonces busco ese catálogo, pero tengo que ver ahora cuál modelo es que voy a utilizar, porque podemos tener diferentes capacidades, estos porque son para capacidades pequeñas, 1 tonelada, o 12.000 BTU, 5.000 BTU, o equipos ya pues mucho más grandes, que pudiésemos andar por los 200.000 BTU, medio millón de BTU hora, ¿verdad? Entonces, tenemos que ubicarnos en el catálogo que corresponde. Cuando hagamos el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo después de ver toda esta parte teórica. Cuando hagamos la selección del equipo, vamos a navegar en todos los catálogos que yo les compartí en la plataforma. Ahí hay una carpeta que dice, no me, si no me equivoco, creo que dice catálogos PON, algo así. Entonces, descarguemos esos documentos si no los han bajado, porque adentro vienen varios PDFs, vienen catálogos de condensadores y vienen catálogos de evaporadores que los vamos a usar después del ejemplo que vamos a ver nosotros. Creo que mañana empezaríamos a ver ese ejemplo. Los condensadores, obviamente el condensador tiene que cumplir mínimo con la capacidad del evaporador. Como hemos dicho, se selecciona según la capacidad del evaporador. Pero internamente nosotros ya sabemos que el condensador tiene que botar esa capacidad del evaporador más la del compresor. Entonces, estas capacidades están dadas para compararse con el evaporador. Entonces, si yo seleccioné un evaporador para una capacidad de 50.000 BTU hora, tengo que seleccionar un condensador que me dé igual o más de 50.000 BTU hora. No lo puedo seleccionar de menos porque entonces no va a lograr extraer el calor. Entonces debemos buscar un condensador que dé la misma capacidad o más a la del evaporador. Luego, pues, el refrigerante que necesitamos trabajar. Necesitamos seleccionar, necesitamos SDT que yo tengo en el evaporador. Aquí también vamos a tener uno en el condensador. Solo que aquí, pues, la condición es con respecto al aire exterior. Bien, entonces nosotros necesitamos navegar por los modelos con los catálogos y encontrar aquellos condensadores que me den la capacidad mínima o mayor a la que debe extraer el evaporador. Esa es una condición de selección. Luego, pues tienen que ser compatibles, que entre ellos puedan trabajar bien, ya sea por comunicación o por tipo de construcción o capacidad. Este es alguno de los modelos. Tenemos capacidades desde 6.300 hasta 51.400. Realmente es equipos pequeños. Bien. Después vamos a retomar la parte de selección de equipos. 8:45. Vamos a ver si nos ajusta para ver algo de lo que es el sistema de tuberías. Nosotros ya estudiamos, o de alguna forma ya hemos mencionado el sistema de tuberías. Ahorita ya vimos eh, cómo calcular la carga de refrigeración del cuarto frío. Con los ejemplos vamos a ponerlo en práctica y vamos a poner en práctica la selección del equipo. Pero después de seleccionar el equipo, tenemos que dimensionar lo que es la tubería. O sea, los conductos que se van a encargar de mover el refrigerante del evaporador al compresor y del compresor al condensador. Aunque el compresor y el condensador pues se encuentran en un solo equipo, como acabamos de ver. Bien, nosotros debemos dimensionar las tuberías, pero antes de eso ya hemos hablado indirectamente de tuberías, cuando mencionábamos que podíamos tener la tubería que va del evaporador al compresor como una tubería de succión, una tubería de gas o una tubería de baja.
y la que va del condensador al dispositivo de expansión como una tubería líquida, una tubería de alta. Eso cuando evaluamos a dónde se da la zona de alta presión, dónde se da la zona de baja presión. Entonces, esas son las tuberías. Algunas funciones, objetivos de sistema de tuberías, pues es conducir apropiadamente el fluido al refrigerante, proveer un flujo adecuado de refrigerante, debe estar calculado de tal forma que no provoque caídas excesivas de presión, debe estar dimensionado e instalado para evitar que llegue refrigerante líquido y aceite al compresor, y debe proveer un retorno eficiente de aceite al cárter del condensador. Entonces, nosotros vamos a aprender aquí a dimensionar la tubería. Con dimensionar nos referimos a calcular los diámetros que debemos tener. Bueno, acá hay algunos ejemplos del material de tubería, que lo más común, por lo menos en aplicaciones comerciales, como lo vamos a ver aquí en la clase o lo estamos viendo, es tubería de cobre. Pero pudiésemos tener otros materiales en caso de tener otros tipos de refrigerante. Entonces, tenemos tubería de cobre. Vamos a aprender a calcular el sistema de tuberías de cobre. Hay algunas imágenes de cómo es la tubería de cobre, que es la tubería que vemos en las unidades mini split, que salen de atrás del evaporador hacia el condensador, que en el caso, pues, es de este tipo de cobre, que viene en rollo, hay que desarrollarlo y estirarlo. Pero también puede ser rígido, que vienen tuberías rígidas, que estas pues tenemos que instalarle codos para poder hacer los cambios de dirección. Y lo que son la serie de accesorios o fitting, que podemos tener test, podemos tener uniones, podemos tener adaptadores, podemos tener, bueno, las uniones para unir un tubo a otro, los codos, radio largo, radio corto, y en esta tubería, bueno, aquí hay tapones, tuve codos de 45 grados, codos de 90 grados. Y en esta tubería también irían instalados los accesorios en línea, como filtros, los dispositivos de expansión, válvulas reductoras, podemos tener sensores, filtros, visores, todo eso podemos tener en esa ruta de tubería. Pero nosotros en el software, cuando veamos el software en el último parcial, el software ya me tira estos accesorios recomendados. Entonces vamos a retomar ese tema en el tercer parcial, cuando veamos el uso del software. Bien, tipos de tubería que podemos tener. Realmente para sistemas de refrigeración, según estándar, la tubería para refrigeración es esta que dice ACR, tubería especial para refrigeración, aire acondicionado y refrigeración. Esta es la tubería recomendada por norma para mover ese químico refrigerante. ¿Y en qué presentaciones puede venir? Puede venir en presentaciones de rollos de 50 pies de longitud, desde diámetro desde 1/8 a una 3/8, creo que dice ahí. Pero también puede ser tubería rígida, desde 3/8 hasta 4/1/8. Entonces, en esas presentaciones puede venir la tubería de cobre. Bien, esa imagen ahí, pues solamente para recordar un poco de esas tuberías. ¿Cuál es la tubería líquida? Esta de acá, o tubería de alta. Tubería de succión o tubería de gas. Tubería de baja, es esta de que está aquí. Y esta tubería que sería la tubería de descarga, que es de vapor caliente, vapor sobrecalentado. Solo que, como mencionaba, este equipo, el compresor, y este normalmente ya viene en un solo equipo. Entonces, esta tubería no hay que calcularla. Nosotros normalmente calculamos esta línea y esta línea, que es la que vamos a aprender a dimensionar. Bueno, realmente vamos a dimensionar las tres, pero realmente en campo lo más seguro es que solo dimensionemos estas dos. Bien, yo creo que podríamos terminar por aquí ahora, ya son las 8:51.
Vamos a ver mañana un poco más de tuberías. Vamos a ver los gráficos que vamos a utilizar. Y vamos a empezar a hacer ejemplos. Vamos a empezar a hacer ejemplos de cálculo de cuarto frío. Después vamos a ver eso en efecto de refrigeración. Después vamos a ver la selección de los equipos para cumplir con ese efecto de refrigeración. Y después vamos a dimensionar lo que son las tuberías. Son los gráficos que vamos a ver mañana. En cuanto a los grupos, bueno, ya les había mencionado que vamos a hacer proyectos de exposición, pero solo he recibido un grupo, solo he recibido los integrantes de un grupo. Entonces, en el transcurso de la semana, mándenme los otros grupos, que creo que son 2 más, si no me equivoco, para ir asignando los proyectos. La idea es que los proyectos ya los vayan trabajando según lo que estamos viendo ahorita en el segundo parcial y después aplicar por lo del primer parcial. Entonces, mañana es miércoles del resto de la semana. Traten de mandarme los grupos el resto de la semana. Vamos a tratar para el fin de semana tener revisado el examen para que lo discutamos la otra semana. Entonces, bueno, no sé si hay alguna consulta, si no, pues continuamos mañana y mándenme los grupos en lo que resta de la semana. Bien, no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Bien, entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. No, Buenas noches. no, buenas noches.